La coyuntura política y social de la Venezuela de los años 90 era muy amplia. La Venezuela de los años 90 era un país de contrastes. Teníamos una libertad económica, una holgadez económica. El último gobierno democrático del siglo XX fue el gobierno de Rafael Caldera, con sus oscuridades y sus luces. Era una Venezuela muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Una Venezuela de mucho closet. Era una Venezuela de mucho closet donde el tema LGBTQ no se hablaba. Se hablaba desde afuera. Los referentes audiovisuales en Venezuela solamente eran muy puntuales. RCTV y Venevisión le daban muy poca cobertura al tema LGBTQ. En RCTV, por ejemplo, lo tocó Marieta Santana en su A Puerta Cerrada en varias ocasiones. Ella y su equipo de producción se dedicaron a darle la cobertura al tema LGBTQ de manera muy puntual, entendiendo la directriz del canal, la directriz o la línea editorial de RCTV. No obstante, hubieron programas muy homofóbicos que nos dieron una de las peores etiquetas. La etiqueta sexual, la etiqueta de la disconformidad social. Era un panorama muy contrastante. Recuerdo RCTV en una oportunidad en El Observador Venezolano, en su noticiero estelar de todas las noches a las 10 de la noche, hicieron un en vivo con la Guardia Nacional allanando el Pullman. Yo prendo el televisor a las 10 de la noche y veo eso en vivo, me causó un gran dolor y un gran miedo. Eso en referencia a los medios de comunicación. Venevisión también hizo lo propio, con programas muy homofóbicos llevados por Marta Rodríguez Miranda. Sin embargo, Venevisión tenía en las mañanas el programa del show de Cristina, era un programa de Miami que tocó muchas veces el tema homosexual. Eran las pocas veces en que Venevisión se ocupaba en hablar del tema LGBTQ, claro, desde afuera, desde un programa que era exportado, un programa que no era local, pero sin embargo hacía lo propio para darle visibilidad al colectivo. Por supuesto, el gobierno de Rafael Caldera, con sus allanamientos a los locales, nos hizo la vida de cuadritos. No obstante, también era una Venezuela en la que una persona con medio tiempo, como era mi caso, una persona con un sueldo de medio tiempo, podía tener una holgura económica de pagar sus estudios, de poder ir a los locales gays, de tener una vida social activa a mis veintitantos años. Eso es un punto a favor de esa Venezuela de los noventas. Y lo peor, bueno, el closet que nos arropaba a todos. La poca información y la etiqueta de ser unos marginados dentro de la sociedad. Me uno al movimiento ambiente de Venezuela por la gran necesidad que yo tenía de entenderme y entender. Si bien era un gay asumido ya a mis 24 años, afortunadamente no tuvo problemas de aceptación. Siempre era para mí prioritario entender el mundo en que me estaba moviendo. Ya había iniciado mi vida sexual, pero yo quería ir más allá. Además, yo quería amigos que me dieran otro tipo de vivencia. Ya no quería amigos de discoteca, yo no quería amigos circunstanciales, quería relacionarme con un grupo que me diera la oportunidad de poder intercambiar puntos de vista. El movimiento ambiente de Venezuela fue ese lugar. Yo llego al movimiento ambiente de Venezuela de una manera causal. Una noche, escuchando radio, un programa que se llamaba La Hora del Gato, que llevaba un locutor que se llama Guillermo Tell, un programa que era los viernes de 10 a 12 de la noche. Esa noche que lo estaba sintonizando, entrevistan a Osvaldo Reyes. Ese día conozco a Osvaldo y quedo prendado de la idea de incluirme en un movimiento que aceptase a la comunidad homosexual y que pudiese ser una punta de lanza para lo que él en ese momento necesitaba el país y para nosotros como vía personal poder entender en qué mundo nos estábamos viviendo. Llegó al Movimiento Ambiente de Venezuela posterior a esa emisión en la radio. Tomo nota del número telefónico, lo contacto y me hago presente un jueves en la tarde. Las reuniones del Movimiento Ambiente de Venezuela se daban los jueves de 6 a 8 de la noche.
Muchas veces las reuniones se extendían y sin embargo no era problemático, porque la Venezuela de ese momento nos permitía tener una holgura de poder de tener movilidad en la noche. Otro punto distinto de la Venezuela de ese momento a la que pudiéramos vivir ahora. El movimiento ambiente de Venezuela fue ese lugar que me acoge y me hace entender muchas cosas de la comunidad homosexual. Desde el punto de vista psicológico, allí pasaron médicos, pasaron psicólogos, pasó gente de de las diferentes letras que nos conforman, gente trans, lesbianas, bisexuales, homosexuales de closet y homosexuales confesos. Eso me permitió ver el crisol de colores que tenemos en nuestra comunidad. Me enseñó a entender que la persona trans no era la persona que ella, que la sociedad me señalaba que estaba en la Avenida Libertador. Me enseñó a entender que la persona trans era la persona que podía tener un trabajo digno, asumir su sexualidad sin mayores problemas. Entender la transexualidad como un fenómeno natural. La persona que no se tiene a gusto en el cuerpo en que nació. Ese fue un gran avance para mí. Entender la transexualidad fue un punto a favor, un punto que en ningún otro lugar ni en ningún libro iba a poder entender, sino cara a cara con cualquiera de estas personas. El movimiento ambiente de Venezuela fue, sin yo entenderlo en ese momento, una manera de hacer activismo. Cuando llegas al activismo no te lo propones, simplemente ella te escoge a ti. Es el activismo el que escoge a cada uno de sus integrantes, no al revés. El movimiento ambiente de Venezuela fue para mí la oportunidad de socializar y ver otra óptica del mundo homosexual, entenderlo como un fenómeno personal, como un fenómeno que había que entenderlo en toda su capacidad social y hacerlo como parte de los derechos que cada persona tiene. Tres momentos bisagras imprescindibles en la trayectoria que yo pude vivir y la Venezuela de ese momento fueron cruciales. Los años 90, 1994 con el movimiento ambiente de Venezuela. Los años 2000, nuevo milenio, 2001, la plena visibilización del movimiento homosexual en Venezuela con la primera marcha que se da el 1 de julio de ese año 2001. 2018, la nueva generación de activistas, la generación centennial que hoy día toma la batuta de lo que nosotros tuvimos en el pasado. La revista Igual Género, por ejemplo, fue el primer esfuerzo editorial que hubo en ese momento. Fue un esfuerzo de Osvaldo Reyes, le dio personalidad, forma y fondo a lo que se hacía en el movimiento ambiente de Venezuela. Esto era nuestro fascículo mensual que transitaba los locales de Caracas para ese momento. Era lo que hoy en día son las redes sociales. En ese momento era nuestra presencia tangible que le daba forma al producto que fue el movimiento ambiente de Venezuela, la revista Igual Género. Hoy día hay que luchar por los derechos de una manera mucho más consciente. El mundo ha cambiado, las realidades son otras. Esta generación vive más rápido y necesita respuestas urgentes a todas las preguntas. Es necesario ya articular junto con la política. Ya la política tiene que ser un actor vivo y actuante para darle forma a lo que quizás una ONG no pueda alcanzar. Hoy día la política debe ser una herramienta que esté a favor de sus ciudadanos. Gobernar es educar y parte de la gran responsabilidad de un gobierno es atender y entender a parte de su población, que es la LGBTQ. El movimiento ambiente de Venezuela tuvo logros desde el punto de vista personal y grupal. Nos dio visibilidad, nos dio tribuna,
le dio personalidad al movimiento gay que para ese momento ya no existía. A partir de ese momento ya el tema gay estaba en la palestra. Teníamos voz y forma. Gracias a Dios, el movimiento ambiente de Venezuela tuvo foros, tuvo presencia en medios, tuvo presencia en eventos, tuvo visibilidad. Y eso hay que agradecérselo al movimiento ambiente de Venezuela. Desde el punto de vista más íntimo, Osvaldo Reyes fue el primer candidato que se postula a la Asamblea Nacional, para ese momento la constituyente. Le da participación al tema del derecho del matrimonio. Ya sabemos que eso no se cristalizó, pero fue quien le pone el tema en la palestra. El movimiento ambiente de Venezuela forma parte de la historia de todos los que participamos y del recuerdo de la historia LGBT con el país. El momento actual nos exige estar a tono con los tiempos. La realidad actual es distinta a lo que vivimos en el pasado. Esta generación vive más rápido. Esta generación demanda respuesta y respuestas inmediatas. Son muchos los temas que estamos hoy en día en boga que no vivíamos en el momento. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Era imposible abordar el lenguaje inclusivo en el pasado. Hoy día es una realidad. La inclusión como tal es una realidad. El mundo está viviendo mucho más rápido. Las redes sociales, la mediatización. Es decir, tenemos que subirnos a este tren los que venimos de generaciones pasadas. Estar al lado de estos chicos es aportar el granito de arena y darle el impulso para que ellos sigan el camino que en un momento dado nosotros iniciamos. Entender la homosexualidad como un hecho natural, como un hecho ya que se habla en medios, donde hay cobertura en medios, donde hay presencia, donde hay voz y voto. Eso es importante, pero hay que hacerlo medio, hacerlo entender y hacerlo derecho ganado. Eso lleva tiempo, eso no es fácil. Si nosotros allanamos el camino, ellos tampoco lo tienen fácil, pero sin embargo la celeridad del mundo te lleva a darle ya frutos a todos los reclamos. El tema del matrimonio, el tema de la adopción, el tema de la identidad de género, el matrimonio igualitario, el tema de la independencia económica para las personas LGBTQ, el tema de la vejez en el tema LGBTQ, el tema de los derechos sucesoriales. Es importante, es muy amplio el espectro gay que nos aborda. Sin embargo, estoy totalmente seguro que en la Venezuela que tenemos en este momento, tenemos la mesa servida. Solamente falta el cambio económico y político que esperamos para que todo esto ya sea un hecho.